vamos a hablar de uno de los puntos claves. Yo tengo acá, después lo vamos a pasar para que todos los hermanos lo sepan, lo vean, los objetivos de la Iglesia para este año, y pusimos uno como el más importante, entendemos, de parte del Señor, que tiene que ver con todo lo que cantamos, lo que Pauli ministraba. Y lo pusimos así, son varios objetivos, pero quisiera hablar de este, lo vamos a desarrollar según la palabra del Señor. Dice, el objetivo de la Iglesia, nuestra congregación, impregnar a los hermanos de un espíritu evangelístico. Que todos sean un Andrés. Después lo vamos a ver quién es este Andrés. No es el vecino, no es un pariente, es un personaje de la Biblia, un discípulo del Señor. Lograr que todos tengan pasión por las vidas que no conocen al Señor. Pregunta para todos, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué vos y yo estamos acá? Acá hay muchos hinchas de Boca y de River. ¿Por qué no estamos haciendo la cola para entrar en el estadio? Estamos acá. Muy bien. Muy bien. Pero, ¿por qué estamos acá? Ay, me gustó más. Estamos pero ¿por qué? La pregunta, no es para qué. ¿Para qué? Es para alabar, para estar con los hermanos, Pero ¿por qué estamos acá? No, ¿por qué? No para qué. No es para qué, está bien lo que dice. Ustedes están contestando el para qué. ¿Por qué estamos acá? Lo dijo Cori. Porque un día alguien nos habló del Señor. Si no, no estaríamos acá. ¿Es así o no es así? ¿Alguien nos habló alguna vez? ¿Algún familiar, algún amigo, algún compañero de colegio, de facultad, de trabajo, algún vecino? Alguien nos habló. En Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, está la clave, porque este es el objetivo principal de la Iglesia, que tiene que ver, a veces le decimos la misión de la Iglesia, y cuando decimos la palabra misión, generalmente estamos pensando en la misión traslocal, a otro pueblo, a otra provincia, a otro país. Pero hay una misión que es la de todos los días donde estamos. Pero el objetivo no es de la Iglesia que Dios te dé casa, novia, novio, trabajo. El objetivo de Dios es esto que está acá que vamos a leer. Marcos capítulo 1, verso 14 al 15, dice, después que Juan el Bautista fue encarcelado, que él estaba anunciando la venida de alguien muy poderoso, que era Jesús, Jesús fue a Galilea predicando. Y predicar no es pasar acá arriba, esto es una manera de predicar. Predicar es cuando vos le hablas a otro, le predicás, utilizás palabras para transmitir un mensaje. Predicando, uno puede predicar política, puede predicar ideologías falsas, puede predicar del ocultismo. Pero acá dice que Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Evangelio significa buenas noticias. Para entender, cuando hablamos de evangelio estamos hablando de buenas noticias del reino de Dios. Y decía, recién empezaba el ministerio de Jesús. Lo habían bautizado, había enfrentado las tentaciones de Satanás y dice, el tiempo se ha cumplido, el tiempo de Dios. Y el reino de Dios, que es un reino espiritual, es donde Dios gobierna, donde Dios es rey. Ahí depende de cada uno de los seres humanos qué hace con Dios, cuál es la respuesta a Dios, y si se mete en el reino de Dios, como bien dijo Pauli, reconociendo a Jesús como Salvador y Señor y arrepintiéndose de sus pecados. Quiere decir que si aquí hay alguien que cree en Dios o en Cristo como una figura linda, revolucionaria, que me da paz, que me ayuda en la vida, bueno, ese no es el Cristo. El Cristo que vino te puede dar paz, te puede ayudar, pero vino mucho más, como dijo Pauli también, tomó palabra de ella, vino para que nuestros pecados sean perdonados. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado. Toda la potencia, todos los beneficios, la salvación, todo lo que tiene Dios
para la vida de los seres humanos, se ha acercado, porque Jesús vino a la tierra, y dijo estas palabras: arrepentidos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, y crean en las buenas noticias. Jesús arranca así su tarea, su misión. Su misión central no era sanar a los enfermos, ni liberar a los endemoniados, ni ayudar a la viuda, ni a los pobres. No fue lo central, eso fue secundario, son los efectos colaterales. La misión de él era acercar el reino de Dios. Y por eso empieza a predicar y a decir: arrepiéntanse de sus pecados y crean en las buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios amó de tal manera a todo el mundo, a todos, de toda la historia, de todas las épocas, a todos los seres humanos, lo amó con tanta intensidad que dio a su Hijo Jesús para que en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que Jesús arranca la tarea, su ministerio, lo más importante, trayendo claridad. Yo vine para esto, yo vine para acercar el reino de Dios. No vino para crear un club de amigos, o de buenos muchachos, o de, ¿cómo se dice? Ya me olvidé en psicología cuando se juntan en grupo, de terapia de grupo. No vino Jesús a eso, a que me dé la paz que no tengo, si me peleé con alguna, que Dios me arregle un poquito el matrimonio. No, vino algo mucho más profundo. Después, cuando solucionamos lo profundo, sí viene ese beneficio, las añadiduras que el Señor nos da, transformando un matrimonio, una vida, dando paz, quitando angustia, pero eso es secundario. Entonces tenemos que tener en claro que acercarse a Cristo, realmente ser cristiano o cristiana, tiene que ver con esto, que Él acercó el reino de Dios con todos sus favores, con todo lo que Dios tiene, cosas increíbles, tremendas, sorprendentes y sobrenaturales y poderosas, pero hay un requisito para meterse en ese reino de Dios, que es creerle a Dios, es arrepentirse de los pecados y creer y reconocer y recibir a Jesús como Salvador y Señor. ¿Me van acompañando todos en esto? Así que esto es el tema. La gente ha cambiado a veces, y en nuestro país, curanderos, o Pai, Mai de la Umbanda, o la astrología, la ha cambiado a veces por la iglesia cristiana, o por los pastores o líderes. No tenemos nada que ver, no somos eso. No somos eso que te da algo y un beneficio puntual. Lo que nosotros predicamos es esto que Jesús dijo, que no tiene que ver con un ratito de paz, un ratito de ayuda en algo especial. Esto tiene que ver con que tu vida, mi vida, iba camino al infierno. Jesús se cruza y nos dice: vení para acá porque vas a vivir un infierno acá. Sin Dios es una vida sin infierno, como decía también Pauli por las noticias, pero hay un infierno espiritual que también nos espera. Jesús se cruza y dice: yo vine para salvarte, tenés que arrepentirte de todos tus pecados, de todas las cosas. El primer pecado es estar lejos de Dios, no hacer lo que Dios quiere, y de ese pecado surgen todos los otros pecados: la mentira, la soberbia, las adicciones, todas las demás cosas surgen de ahí. Aclaro esto porque esto es muy importante, porque como vamos a tener como prioridad la evangelización, que es la predicación de este mensaje. Este es el mensaje central que Jesús predicó y que la iglesia tiene que predicar. En Juan capítulo 1, verso 35 al 42 aparece este personaje Andrés que dijimos antes. ¿Recuerdan? El objetivo para la iglesia, dijimos, era impregnar a los hermanos de un espíritu evangelístico, que todos sean un Andrés, lograr que todos tengan pasión por las vidas que no conocen al Señor. Miren lo que pasa. Al siguiente día estaba otra vez Juan, el Bautista, no es el apóstol, y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: este es el Cordero de Dios. Juan lo señalaba a Jesús y decía: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10:00.
Andrés, acá aparece el personaje, hermano de Simón Pedro, famoso apóstol Pedro que se iba a transformar más adelante, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel, Andrés, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, mire, se acerca y le dijo, cuidado que los romanos nos están quitando las libertades. ¿Dijo eso? Mirá que los romanos, porque Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, mirá que los romanos aumentaron los impuestos. ¿Le dijo eso? Mirá que los tomates y la lechuga, ¿vieron cómo aumentaron, no? Entre paréntesis, aumentaron. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Hemos encontrado al Mesías. ¿Habrá Andreses acá? Andresas. Lo que más le preocupaba, entendió, escuchó, vio a Jesús y entendió que acá había algo fundamental que no tenía que ver ya con el Imperio Romano, que sí los tenía cautivos allí a los judíos, que sí les imponían impuestos muy grandes y había muchas libertades interrumpidas, pero él captó, como deberíamos captar todos, la importancia de que ese Jesús no venía a tratar cuestiones menores o cotidianas, vino para transformar nuestras vidas, para hacernos entrar en el reino de los cielos, para perdonar nuestros pecados. Entonces, Andrés va a buscar a su hermano Pedro y lo que le dice es, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. ¿Y qué dice verso 42? Lean. ¿Qué dice verso 42? Lo llevó a Jesús, dice esa versión. Otra versión, Reina Valera, año 95, dice, y lo trajo a Jesús. La prioridad de él, de Andrés, que entendió, quizá otras cosas no entendió, pero entendió lo más importante, es que él se había acercado a Jesús y quería que su hermano se acercara a Jesús, se encontrara con Jesús. Por eso, dice, lo trajo, lo llevó a Jesús. Por eso decimos que todos, el desafío en este año, y creo que para toda nuestra vida, es que seamos esos Andrés, ese Andrés que va a buscar a la gente y le va a decir, me encontré con Cristo, me encontré con el que me permite que mis pecados sean perdonados, que me permite entrar al reino de los cielos, el que me da la vida eterna, el que va a cambiar mi vida, el que va a completar lo que me faltó toda la vida y lo anduve buscando en otras cosas. ¿No es maravilloso esto? Este es el Evangelio del reino de Dios. Yo recuerdo que en el año 78, cuando mi madre, yo le conté muchas veces, estaba a punto de suicidar, se acerca una mujer con una Biblia a nuestra casa. Vivíamos con mi hermano menor, que en ese entonces Miguel tenía 15, yo tenía 19, 20 años. Y esta mujer venía, cristiana, con una Biblia negra, y nosotros nos escapábamos, porque cada vez que pasábamos por el pasillo que nos quería hablar, no perdía oportunidad esta mujer, Elsa Müller, que está en la presencia del Señor, bautista, de la Iglesia Bautista de Temperley. Y ella le predicó ahí a mi madre, se fueron todos, nadie, siempre cuento, cuando fallece mi padre, todo el mundo desapareció. Acá este terreno, el de al lado, era un parque muy grande, todos venían a comer asado, a jugar al fútbol, a pasarla bien, pero cuando tuvimos un problema desaparecieron todos. No sé si a algunos les suena conocida la historia, ¿no? Cuando vienen problemas desaparecen todos. Sí, quedó mi madre angustiada, la cuidábamos porque teníamos miedo que se suicidara, estaba con una tristeza tremenda, y esta mujer, sin que nadie la llame, apareció y le empezó a predicar. Y nosotros con mi hermano escapábamos, porque nosotros pensábamos que los cristianos evangélicos eran locos, ¿no? Somos medio locos, pero bueno, ahí teníamos más dudas. Y esta mujer le predica, yo siempre cuento, y mi madre entonces tiene este encuentro con Jesús, se arrepiente de sus pecados, le entrega la vida a Jesús,
Y el mismo día que ella vuelve de una iglesia bautista, nos llama a mi hermano y a mí, nos dice, con el rostro iluminado, yo nunca me voy a olvidar de eso, porque de ver a una mujer angustiada, llorando, verla iluminada, que hacía, nunca la había visto así, porque era bastante cabrona mi madre en su momento, antes de conocerla, ustedes no la conocieron así, estaba iluminada, con una sonrisa y una alegría tremenda, nos sentó en la mesa una noche, no me acuerdo, un domingo, no me olvido, un domingo a la noche, y nos dijo, chicos, yo le entregué mi vida a Jesús, se perdonó mis pecados, y a partir de ahora mi vida cambió. Y la verdad, ¿saben qué pasó? Cambió. ¿No es maravilloso eso? Gloria a Dios. Nos miramos con mi hermano, no entendíamos nada, pero dijimos, bueno, si esto lo hace tanto bien, que siga, ¿no? Se acercaron en esa época algunos amigos, no, che, cuidado que tu vieja se está juntando con esos locos. Y yo me acuerdo que le dije, mirá, serán locos, pero ni vos, ni yo, ni nadie pudo hacer lo que ellos hicieron. Digo, acá algo pasó, es positivo y yo eso lo voy a respetar. Al tiempo me vienen a hablar a mí de Cristo, también enojado con Dios, enojado con la vida, enojado con todo el mundo, y entiendo un día que tengo que tener la misma experiencia. Y al día que me convertí a Cristo, un 4 de marzo de 1979, ya suena muy viejo esto, salgo de esa iglesia bautista Temple en la noche y siempre digo, cuando le digo a Jesús que me perdone mis pecados, que eran muchos, y sentí su perdón y su amor, es como que la vi, salí de ahí y vi la vida de otra manera. Algunos quieren ver la vida de otra manera sin entregarle la vida a Jesús. Difícil. O la vas a ver de otra manera, pero mal. El único que puede cambiar la visión, lo que se llama la cosmovisión, la visión de la vida, es Jesucristo. Primero hay que encontrarse con Él. Y para encontrarse con Él hay que pedirle perdón por nuestros pecados. Y el primer pecado, como dije antes, es estar lejos de Dios. Entonces tengo que resolver eso con Él. Él me perdona ese pecado, me perdona todos los pecados, lo hace con vos también si estás dispuesto. Y ahí empieza uno a ver una vida distinta. Y yo me acuerdo que vine ese domingo, venía en el aire a mi casa. ¿Qué hice al otro día? Hice lo de Andrés. Nadie me había enseñado. Nadie me... No, yo tenía menos de 24 horas de cristiano. Al lunes llamé a mi mejor amigo, lo senté en el sillón de mi casa y fue mi primera predicación. Dije, Hugo, ayer le entregué mi vida a Jesús, Jesús perdonó mis pecados, me miraba con los ojos así, no entendía nada porque me conocía muy bien, era mi mejor amigo en ese momento. Terminé de hablarle con las palabras que me salían y me dice, te felicito, te veo bien, seguí adelante con eso. Él no se convirtió, pero escuchó y se animó. Pero al tiempo le empezamos a predicar a familiares y amigos, y se convirtieron varios. Hoy en varias iglesias hay familiares y amigos conocidos de antes que se encontraron con el Señor. Porque hicimos sencillamente esto. Encontramos algo de mucho precio y empezamos a compartirlo. Y qué lindo que es cuando lo compartís y cuando alguien... Hay gente que lo va a rechazar. Lamentablemente se la pierde, tristemente. Pero hay mucha gente que va a tener la misma experiencia que vos y que yo y va a conocer a Jesús. Y qué hermoso es verlos cambiados, ¿no? Verlos con una nueva vida, una nueva visión. Es hermoso. ¿No es hermoso? Es uno de los milagros más grandes que hay. Que una vida se encuentre con Jesús y arregle las cosas con Dios y Dios lo cambie. Y hermanos, es eso lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo quiero leer algunos textos bíblicos que nos cuentan historias. Andrés, como yo, ni idea tenía. Yo no hice un curso de discipulado de evangelización. Me salió, como quizás a vos también, te salió, recibiste algo bárbaro, ¿qué haces? Lo querés compartir con todos, ¿no es cierto? Si mirá, me pasó esto, no sé si vamos a hablar mucho de teología, ¿no? Porque no sabemos nada, pero vamos a decir lo más importante. En Juan capítulo 4 aparece otro personaje, otra persona, una mujer samaritana, ¿se acuerdan? Se encuentra con Jesús y Jesús le empieza a hablar y verso 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad después de encontrarse con Jesús y le dijo a los hombres, ¿qué le dijo? A ver, alguien que lea rápido, fuerte. Verso 29, Juan 4, 29.
vengan. Va al pueblo y no dice, me encontré, porque ellos eran samaritanos, contrarios a Jesús. No se detiene en cuestiones religiosas o culturales o raciales. Va a lo más importante. Tenemos que ir a lo más importante. Lo más importante es decirle, vení, vengan, le dice, va a los hombres. Le dice, vengan, me parece que me encontré con el Mesías, dice. Va con lo más importante que tenemos es esto, hermanos. Mario solamente. ¿No es lo más importante que tenemos es a Jesús? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, y el Señor deja claro, creyeron en él por la palabra de la mujer. Quedó en claro. Las mujeres que las honramos el domingo, ¿no? Otra vez dándonos un ejemplo. Creyeron, no porque sí, porque la mujer fue a buscarlos y les fue a hablar. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu experiencia, por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Todo un pueblo convertido al Señor, todo un pueblo que entró en el reino de Dios por una mujer que se encontró con Jesús. Yo digo, ¿no habrá un montón de gente esperando que muchos de nosotros le hablemos a alguien para que ese alguien le predique a otros alguienes? Y mucha gente conozca al Señor. No estaremos, porque el cristianismo no es, entre paréntesis, no es cumplir con algunas cositas. El cristianismo es todo, es la vida. No hay vida cristiana. No, en la vida cristiana yo hago esto y en la vida no cristiana no. O tengo vida cristiana o no tengo vida. El que no tiene a Cristo tiene una vida sin Cristo. Los cristianos tenemos vida con Cristo, en Cristo. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿cuáles son nuestras prioridades? Esta mujer, sin haber recibido instrucción de Jesús, también como Andrés y tal vez como muchos de nosotros, hizo lo que todo cristiano o cristiana que conoce al Señor deberíamos hacer, ir a contarle a los demás. Eso es el énfasis evangelístico. Evangelizar significa llevar el evangelio. No convertimos a nadie, ¿sí? Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros predicamos. Es Dios el que los convence y si ellos quieren ser convencidos también. Algunos van a aceptar y otros no. Pero nosotros, nuestra tarea es hacer esto. Bueno, Mateo capítulo 10, verso 1 al 8. Vamos rápido. Me detuve un poquito para explicar. Porque ahora empieza Jesús. Estos casos, Jesús no les dijo a estos dos, ni a la mujer samaritana Andrés, vayan a predicar. Surgió espontáneamente. Pero Jesús, en su corazón tenía esto, para eso vino. En Mateo 10, del 1 al 8, llama a 12 apóstoles. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cita los nombres de los 12 y en el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús. Y les dio instrucciones diciendo, vayan por caminos gentiles no vayan, los no judíos, y en ciudades samaritanas no entréis, sino vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y verso 7 dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que él dijo. Les dice, vayan a estos 12 ya con intencionalidad, con intención, vayan a predicar. Sanen enfermos, ahora viene lo colateral, no es lo más importante. Lo más importante es lo primero. Vayan a predicar, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. Pero la prioridad es predicar. Lo demás son añadiduras como el Señor Jesús enseñó. ¿Me van siguiendo? Lucas 10:1, manda 12. En Lucas 10 dice, después de estas cosas el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Los manda, los envía. ¿Tienen que salir a qué? A predicar. Recuerden que predicar no es estar atrás de un púlpito y un micrófono. Predicar es hablar con la gente, es exponer un mensaje.
Y le dice, en cualquier lugar, verso 8, donde entren y los reciban, coman lo que les pongan adelante, sanan a los enfermos que en ella haya y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Ven? Jesús arranca diciendo, el reino de Dios se ha acercado, crean el Evangelio. Este es el mensaje central. El mensaje central no es que Dios va a cambiar la familia, te va a sacar las adicciones, que Dios lo hace, ¿sí? Pero no es, lo primero es primero, porque podemos confundir cuáles son los objetivos centrales, cuál es el mensaje de la palabra del Señor. Y el mensaje es este, que Cristo vino primero para reconciliarnos con Dios y que podamos tener perdón de nuestros pecados, especialmente del pecado ese principal, que es el no creer en Dios, el no entregarle nuestra vida a Él. Para eso vino Jesús. Y dice, entre paréntesis, verso 17, estos 70 hombres salen a predicar de dos en dos, como antes lo habían hecho los 12 discípulos, con mucha alegría. Vuelven, verso 17 dice, regresan los 70, ¿cómo vuelven? ¿Deprimidos? ¿Desanimados? Con gozo. Y gozo no es con una sonrisa, gozo es una alegría profunda. En realidad gozo es una alegría profunda. Diciendo, Señor, estaban sorprendidos, ellos fueron a predicar y parece que los demonios se manifestaban ahí, en lucha contra ellos, con gente endemoniada, pero ellos dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, los demonios se tienen que sujetar en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si yo vivo cualquier cosa con mi vida, los demonios no se sujetan. Los demonios nos van a sujetar a nosotros. Estos fueron a hacer lo que tenían que hacer, la prioridad del corazón de Dios. La prioridad no son los salones, perdón. La prioridad no son los instrumentos, no son las sillas, no son un montón de cosas que hacemos que son muy importantes, pero no son la prioridad. Todo lo que hacemos como cristianos tiene que servir para esa prioridad que es predicar el Evangelio, el mensaje de Cristo. ¿Amén? Muy bien. Pero les aclara, como vieron, Jesús vio que estos estaban entusiasmados, miró, Jesús, hasta los demonios se nos sujetan y qué sé yo. En el verso 20 les aclara, pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten. Los aclara, está bien, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y los nombres de las personas se escriben en el cielo con la sangre de Jesús, reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador y arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Sí? No es por mérito, ni por hazaña, ni por ministerio, ni por servicio que hagamos. Es porque a través de Jesús, a través de pedirle perdón a Él por nuestros pecados y reconocerlo como Señor y Salvador y seguir sus enseñanzas que están en este libro, la Biblia, allí que nuestros nombres están anotados en los cielos. Y hay muchos nombres que tienen que ser anotados en los cielos, de mucha gente que está esperando que alguien se acerque a predicarle. Punto 2. Jesús establece esta tarea de predicar para todos los cristianos. Lucas capítulo 24, verso 45 al 49, los últimos momentos de Jesús en la tierra. Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió a los discípulos el entendimiento, qué interesante, para que comprendieran las Escrituras. Otro paréntesis. Hay mucho bloqueo espiritual sobre gran parte de la iglesia del Señor. Sobre los que no tienen al Señor ni se imaginan. Pero cuidado, que sobre parte de la iglesia del Señor hay mucho bloqueo espiritual. Dice que Jesús le abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Las Escrituras las conocían, se refiere al Antiguo Testamento, algunos libros del Antiguo Testamento. Los discípulos lo conocían. Una cosa es saber, leo, hasta puedo memorizar un pasaje, pero otra cosa es entender espiritualmente lo que Dios quiere decirnos a través de ese pasaje. ¿Me siguen? Esto tiene que ver con la interpretación de la Biblia. Yo puedo leer y lo leo de una manera meramente humana, carnal, y no voy a entender mucho. Yo tengo que leer la palabra con ese entendimiento que da el Señor a través de su Espíritu Santo. ¿Sí?
un detalle para todos. Él abre el entendimiento. Necesitamos en este tiempo que Dios abra el entendimiento. ¿Amén? ¿Saben por qué? Muchos saben que en todas las iglesias, escucho, hay cristianos que dejaron de congregarse. Y algunos, ya no, uno es para llorar, a veces nos causa gracia porque la misma frase. Algunos decían, no, que la camarita no me gusta el Zoom cuando empiecen las presenciales. Cuando arrancan las presenciales, ni la camarita, ni lo presencial, ni nada. ¿Saben que esto pasó en un montón de iglesias? Yo toda la semana con algún pastor me cuenta lo mismo. Digo, pero acá también pasó. O sea, ¿qué es eso? Es bloqueo espiritual. Es bloqueo, no entender de qué se trata eso. Estamos jugando nuestra vida, no solamente acá en la tierra, nuestra realidad acá, estamos jugando con nuestra eternidad. Este es un tiempo que tenemos que pedirle a Dios que nos dé revelación espiritual para entender su palabra y para entender lo que Él nos quiere decir y enseñar y qué tenemos que hacer con la vida. Si no sacamos todo, yo estoy medio cansado de escuchar tantas conclusiones humanas, donde no hay sustento bíblico y donde muchas veces se contraría lo que la palabra del Señor nos enseña. Hermanos queridos, con todo amor, pidámosle a Dios que su Espíritu Santo nos dé entendimiento de su palabra. ¿Sí? Orar, no ser la Biblia así rápida porque sí. Señor, hay que pasar un tiempo ahí orando, adorando a Dios y estando sensibles. Señor, háblame a través de tu palabra. Y tenemos, entre paréntesis, que aprender de otros. Por eso venimos a la reunión para escuchar predicaciones, enseñanzas. Por eso vamos a los grupos de hogar. Si no estás en un grupo de hogar, tenés que estar en un grupo de hogar. Urgente. Necesitas ser enseñado. No hay apóstol, no sos el apóstol Pablo ni Pedro, que también se reunían igual de todas maneras. Necesitas aprender. Todos necesitamos seguir aprendiendo. Lo dijimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Todos necesitamos seguir aprendiendo. Vos tenés que estar en un grupo de hogar, hablar con Carlos y Marcela Casado, que están coordinando los grupos. ¿Dónde podés estar para en la semana estudiar la palabra, para entender la palabra y vivir la vida con profundidad espiritual? Una vida que entienda lo que Dios quiere y ahí vas a vivir la vida en plenitud que Jesús prometió. Porque Jesús dijo que vino a dar vida en abundancia, ¿o no? Muy bien, ¿seguimos? Entonces les habló el entendimiento y les dijo, cierro el paréntesis que les dije, les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera, resucitara de los muertos al tercer día, dice Jesús. Le dice a los discípulos, a los dos, y que se predicara, a los 11, ya no estaba Judas, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento, este es el mensaje, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahí nomás le tira el compromiso y la responsabilidad. Ustedes son testigos de estas cosas. Y Dios nos dice en esta mañana, tu nombre, el mío, ustedes, nosotros, somos testigos de estas cosas y tenemos que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y aclara, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Tal vez algún discípulo habrá dicho, nos va a investir, viene una promesa, nos va a llenar de poder. ¿Para qué será ese poder? Quizá uno no entendió que era para predicar, ¿no? Y quizá está esperando ese poder para otra cosa. Hechos 1, 6 al 8, libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas también, inspirado por Dios. Capítulo 1, verso 6 dice, entonces se refiere esto no es posterior, tiene que ver con este momento de Lucas 24, en el último tramo de Jesús con los discípulos antes de ascender al cielo. Dice que se habían reunido y le preguntaron, Señor, le hace una pregunta política del momento, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, los cortó ahí de una, no les toca a ustedes, no es para ustedes saber estas cosas, los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, en su solo poder. Y le dice lo más importante, no se ocupen tanto de temas políticos. Dicen, pero, anulando lo que ellos proponen, la respuesta que ellos proponen, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo
y aclara. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Hablar de qué? A ver. ¿A dónde? Muy bien. De ahí surge la misión transcultural o translocal. Pero empieza en Jerusalén, del lugar donde estamos, y nos vamos trasladando. Cura Albertina, más lejos Gualeguaychú, un poco más lejos Bolivia, después ya nos vamos Kirguistán, Papúa Nueva Guinea, y nos vamos más lejos, donde Dios nos envíe. Jesús promete la llenura del Espíritu Santo, no para que un cristiano ni una iglesia se llene de dones carismáticos. No solamente, no es la prioridad de Dios. Si bien cuando viene el Espíritu Santo se manifiestan dones, ¿sí? ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, y llena una congregación, se manifiestan dones preciosos de lengua, de sanidad, un montón de cosas. Pero no es esa la prioridad. Por eso digo que a veces la historia de la iglesia, la práctica de la iglesia, a veces corre peligro de desviarnos. Jesús dijo, yo le envío la promesa para esto. La prioridad es que ustedes me sean testigos. Les envío esa promesa que es el Espíritu Santo, pero para esta prioridad que está en mi corazón, nos dice Jesús, para que sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tercer punto, la iglesia, los cristianos, la iglesia no es el salón, somos los cristianos, comienzan, después de esta enseñanza de Jesús, a desarrollar esta misión de predicar luego de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 2? Viene el Espíritu Santo, están orando, están confiando, no hacen nada, no hacen planes. Los primeros cristianos esperan, le creen al Señor y esperan con fe, con esperanza. No sabía cuándo iba a venir el Espíritu Santo, podía tardar 1 año, 2 días, 5 meses, no se sabía, pero ellos hicieron caso, eran obedientes, algo que tenemos que aprender todos nosotros también a ser obedientes al Señor, a lo que nos dice, y ahí estaban orando, clamando, no sabían cómo iba a ser, si era de noche, de día, si iba a ser en la vereda, en la calle. Resulta que estaban en un aposento alto, ahí en un primer piso, y allí baja el Espíritu Santo, los llena y les da dones, porque empiezan a hablar en otros idiomas, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad de esa llenura? No solamente eran los dones, eran dones donde podían hablar en otras lenguas, no eran lenguas angelicales, eran lenguas de idiomas. Entonces todos los que estaban ahí que hablaban en otros idiomas escucharon cómo los primeros cristianos alababan a Dios y decían cosas de Dios en sus propios idiomas. Y el resultado inmediato fue, se armó un escándalo, eran 120 reunidos allí, son todos llenos del Espíritu Santo, empiezan a saltar, a alabar a Dios, una alegría, porque cuando nos llena el Espíritu Santo viene alegría, viene paz, todo eso que andamos buscando a veces en otros lados, lo tiene el Espíritu Santo, ¿no? La fe, la nueva fuerza, la esperanza, la libertad, la transformación, la santificación, el perdón de pecado, viene por la obra del Espíritu Santo. Así que vino ahí el Espíritu Santo, estaban todos con un estruendo, un lío, se acercan la multitud, los vecinos se acercan todos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué están haciendo este grupo de cristianos? Y ahí se levanta Pedro, lleno del Espíritu Santo, y empieza a hacer lo más importante que es para Dios. Lo que más importante le significa al Señor, que es predicar. Pedro no dijo, vamos a cantar una alabanza en lenguas, que no está mal, cantémosla. Agarró y le empezó a predicar. ¡Varones! Y empezó. Lean Hechos capítulo 2. Todos quedan atónitos. Le predica lleno del Espíritu Santo. Y se convierten 3.000 personas. ¿Se acuerdan? Y empieza la vida de la iglesia. Hechos capítulo 2. Léanlo. ¿Se acuerdan algunos detalles de esa iglesia? Se convierten 3.000. ¿Y qué pasa? Estaban juntos. ¿Qué más? Unánimes. ¿Qué más? ¿Qué compartían? Esto es como los anuncios nuestros. Traiga algo para compartir. ¿Qué compartían? Comida, tiempo, estaban juntos. ¿Qué más? ¿En qué perseveraban? ¿Ven? Nos quedamos con las cosas medias aledañas. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios.
perseveraban en esto, no en otros libros, en la palabra del Señor. Y había una alegría tremenda, dice Hechos capítulo 2, del 39 en adelante. Y termina diciendo que por todo eso que vivía la iglesia, que no lo ocultaron y lo vivieron para sí mismos, sino que dice que, ¿qué pasaba al final? Que Dios agregaba gente, mucha gente se convertía por esa experiencia de vida de la iglesia. Así que ahí arranca la iglesia con todo. Pero no es fácil, porque hay oposición siempre a la predicación del Evangelio. En Hechos capítulo 4, en el capítulo 3, Pedro y Juan sanan a un paralítico y se arma un lío bárbaro. Ahí a la entrada del templo de Jerusalén con los judíos, los llaman, hay un concilio, le prohíben que hablan, qué sé yo. Y en Hechos capítulo 4 dice, mientras ellos hablaban al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde. Verso 4. O sea, lo ponen preso literalmente, como si a dos pastores vienen acá, agarran a Marce y a Mario o a Alberto o a mí y nos llevan preso. Así fue, literalmente se lo llevaron. Pero, dice verso 4, ¿qué dice? Verso 4. No se cuentan mujeres, seguramente había mujeres y niños, así que eran más de 5.000. Eran 5.000 hombres, pero había más. Muchos de los que habían oído la palabra, porque ellos en el capítulo anterior vienen predicando a la gente, les empiezan a explicar, después que en el nombre del Señor sanan al paralítico, les empieza a predicar a la gente. Y hay oposición y hasta sufren consecuencias. Hermanos queridos, ser verdaderamente cristiano y predicar a Cristo te puede traer consecuencias. Algunas positivas y algunas negativas también. No digan amén, es peligroso, ¿no? Predicar el Evangelio puede significar, no es que uno predique el Evangelio y toda la vida me va a ir súper bien. A veces no, Dios lo permite, pasar por dificultades y pruebas. Mariana el otro día había compartido de una mujer, ¿no? ¿Uzbeca era o kirguís? Uzbeca. Que por buscar al Señor la madre le agarraba la cabeza y se la golpeaba y la hacía sangrar contra una pared. Gente que no está jugando y que ha entendido de qué se trata el Evangelio. Y creo que Dios nos invita a todos a entender de qué se trata esto. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los hombres era como 5.000. Hechos capítulo 8. ¿Recuerdan? Capítulo 7, un diácono lleno del Espíritu Santo llamado Esteban predica y no soportan la predicación los judíos. Y lo empiezan a agredir y lo terminan matando, ¿no? Tirándole piedras. Y lo matan. Hechos 8, verso 4. Después de que lo matan, dice, porque se enardecieron todos, no les gustó, porque hay gente que rechaza el mensaje de Cristo, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, o sea, eran perseguidos los cristianos, iban por todas partes, ¿qué dice? Abriendo negocios locales, vendiendo choripán en las avenidas, escondiéndose en las cuevas, abandonando la iglesia porque le pedía mucho, entonces quería tener una vida light. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Los estaban persiguiendo para matarlos, para agredirlos, para dañarlos, hermano. Esto es la verdad de la milanesa. Pero ellos iban todos corriendo porque los iban a matar, pero no dejaban de predicar el Evangelio. No se predica el Evangelio cuando todas las cosas te van bien. Porque en la vida del cristiano a veces las cosas van todas muy bien y a veces no van todas muy bien. A veces consecuencia de nuestros pecados y a veces es porque Dios lo permite. Porque tiene algunas razones que a veces ni las vamos a entender, pero Dios lo permite. Pero estos no dejaron, no me congrego más, no hago más nada porque... No, ellos siguieron predicando. Estaba en el corazón de la iglesia el predicar. Y yo quiero decirte que
nosotros como congregación se tiene que meter este espíritu. Yo sé que muchos lo tienen, pero todos tenemos que tener este espíritu. Yo tengo que predicar a Cristo en cualquier momento. Amén, en cualquier momento. No cuando las cosas me van bien. A veces no te van bien las cosas y tengo que predicar igual. Porque el tema no es que ser cristiano significa que todo te está bien, todo te va a ir bien. No es así. El tema del cristianismo es que vos y yo resolvemos, cualquier ser humano resuelve el gran problema que es estar viviendo una vida lejos de Dios. Ese es el quid de la cuestión. Entonces el cristianismo, para eso vino Cristo, es resolver nuestra lejanía de Dios. Y el no cumplir, no permitir que Dios cumpla sus planes en nuestras vidas. Ese es el gran problema. Después vienen las otras cosas como añadiduras. Así que estos fueron y predicaban a Cristo. Verso 6, la gente unánime, a pesar de todo esto, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, otro diácono, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pauli, hoy te nombro todo, porque vos hablaste de varias cosas que fueron importantes. Dejate preparado. Ella habló de la luz, cantamos, ¿no? De la luz, de brillar, que este mundo necesita luz. Cuando viene el Evangelio, viene la luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Y después dijo, ustedes son la luz del mundo. Nos dio la tarea. Y cuando predicamos, viene la luz. El otro día hablaba con el pastor Héctor de General Belgrano, Sánchez. Ellos están en General Belgrano, hicieron contacto con una gente, una familia numerosa en ranchos, en otra localidad. Estaban todos endemoniados, literalmente. Les predicaron, los liberaron, quedaron todos libres y ahora empieza una obra en rancho, con toda esta gente que le cambió la vida en un instante. ¿Por qué? Porque vino el Evangelio, vino este mensaje de las buenas noticias, tremendo. Estaban con un montón de problemas, con dificultades tremendas, no sabían qué les pasaba con su vida, pero alguien les predicó de Cristo, y Cristo, que es la luz, iluminó sus vidas, su familia, su matrimonio, sus hijos, su casa, y ahora va a iluminar ranchos. ¿No es maravilloso eso? Hermano, esto es lo que hace falta en nuestras vidas, que se meta ese espíritu de que yo ya tengo algo. De última, los rusos se equivocan y en vez de tirar a Ucrania un misil, lo tiran acá. Quédate tranquilo, que nos vamos con el Señor, ¿o no? No lo vamos a pedir ni lo vamos a esperar. Pero la realidad es que, sí, gloria a Dios nosotros que tenemos al Señor, pero si le explota ese misil a mi vecino, a mi familiar que no conoce al Señor, se va al infierno. Entonces nosotros tenemos resuelto un tema clave en nuestras vidas, pero hay un montón de gente alrededor nuestro que no resolvió esto, no se les predicó, hay gente que no se le ha predicado y tenemos que ir a buscarlos, a hablarles del Señor. Esa es nuestra tarea, hermanos. Salir como la iglesia primitiva, salir a buscar a todos para que la luz de Cristo ilumine. ¿Y viene alegría o no viene alegría? Viene alegría. Cuando alguien conoce al Señor, el Señor te ilumina, te perdona los pecados, te saca sentimientos de culpa, sana cosas del pasado, restaura y te da una dimensión nueva de la vida y ves la vida de otra manera. Y hay expectativa, y hay esperanza, porque Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier cosa en favor de sus hijos. Puede hacer cosas sobrenaturales. ¿Y esto no es maravilloso? Bueno, hay gente que no puede experimentar esto. Y nosotros tenemos que ir. Voy terminando. Hechos capítulo 10, ¿se acuerdan que Pedro, no lo vamos a leer, creo que todos conocen, Pedro, Dios le habla a Pedro y tiene que ir. Pedro, los judíos, la primera iglesia que eran todos judíos, creían que el mensaje era para los judíos. Entonces Dios, que rompe estructuras, que las tenemos, y los criollos las tenemos, los argentinos, los latinoamericanos también las tenemos, todos las tienen, les enseña algo, porque tenemos unas estructuras a veces culturales, raciales en la cabeza. Entonces, como no le predicaban a los que no eran cristianos,
el Señor agarró a Pedro, tuvo una visión y bueno, lo lleva a la casa de un militar, un oficial, un centurión. Y tiene que ir a predicarle. Y se sorprende porque, bueno, yo voy. A veces vamos a predicar y no sabemos por qué Dios nos lleva a algunos lugares, ¿no? Y lo lleva y cuando les predica cae el Espíritu Santo y lo llena. Entonces dice, ¿cómo nos vamos a bautizar si el Señor lo va a bautizar en agua, si el Señor lo llenó con el Espíritu Santo, ¿no? Así que Dios le cambió la teología, el entendimiento a Pedro. Y Pedro cuando vuelve se tiene que reunir con los otros líderes de la iglesia, porque todos lo miraron, Pedro, ¿qué hiciste? ¿Cómo entraste en la casa de un gentil, un no judío? ¿Cómo fue eso? Entonces él les cuenta, y le dice, no, lo que pasa es que yo prediqué y el Espíritu Santo confirmó que estaba haciendo lo correcto. Cuando predicamos, el Señor respalda nuestra predicación. Y los llenó con el Espíritu Santo y por eso los bautizaron. Y ahí la iglesia empezó a entender un poco más. Tal vez necesitamos la iglesia del Señor, y todos, me incluyo, entender un poco más de varios temas, especialmente con respecto a esto. En Hechos capítulo 16, otro apóstol judío, Pablo, le predica, ¿se acuerda? Estaba preso, Dios lo libera de manera milagrosa, estaba con Silas, otro discípulo, y el carcelero se asusta porque sale de una manera sobrenatural, Dios lo rescata, y el carcelero llama a toda su familia, Cornelio también llama a la familia, a todo su entorno, y todos reciben a Jesús en Hechos capítulo 10. Y en Hechos capítulo 16, el carcelero también reúne a la familia y a algunos amigos, y ahí ya eran evangelistas antes de entregarse al Señor, ya eran predicadores. Todos se entregan al Señor. La iglesia entendiendo los propósitos de Dios, los objetivos centrales de Dios. Y por eso después se extendió. Ustedes piensen que desde Israel, hoy de Israel, no Israel que a veces piensa que uno está en el cielo, Israel, que está allá en Asia Menor, de Israel, a miles de kilómetros de acá, llegó el Evangelio acá. ¿Cómo fue esto? Un mensaje de un puñado de hombres y mujeres que estaban en un primer piso. De ese puñado de hombres y mujeres, 120 eran, el Evangelio llegó acá, llegó a Alaska, llegó a China, llegó a la India, a Mongolia, no sé, al país que se te ocurra. Ha llegado el Evangelio. ¡Qué tremendo! Porque hubo gente que entendió esta prioridad de Dios. A Dios lo que más le preocupa es a los que se pierden. Se preocupa por nosotros, pero somos sus hijos y sus hijas. Y de última nos lleva a su presencia, hermanos. ¿Saben? Quedan cosas inconclusas acá. Y bueno, ¿qué vas? Dios lo dispuso así. Pero el que no tiene al Señor está perdido, está perdida. Vive una vida sin Dios que debe ser terrible vivir sin Dios. Hace poco yo lo decía, no sé si lo dije acá, pero se lo dije a unos hermanos. A veces me acuerdo cuando a mi padre le amputaron la pierna, le iban a amputar la pierna por un cáncer, un hombre joven. Y estamos en el hospital Lucio Meléndez, toda la familia, hermanos de él, tío mío, un montón, todos desesperados. Yo no me olvido la sensación que yo tenía también, porque era una cosa, de repente, no habíamos tenido grandes dramas y de repente él se enfermó de una manera, en 2 años murió, y cuando le amputan la pierna muere al mes y medio. Pero llegar a ese momento, un hombre que jugaba al fútbol con nosotros, con sus hijos, y saber que estaba ahí adentro y le estaban cortando una pierna y no tener a Dios, fue angustiante, porque no sabemos si se moría en la operación, no teníamos esperanza, no teníamos recursos espirituales para enfrentar la situación. Por eso cuando fallece mi padre, mi madre entra en una gran depresión, porque sin Cristo es terrible vivir una vida, ¿o no? ¿O no, hermanos? Uno ve que hay angustia en la gente. No tienen a Dios. Los jóvenes, ¿por qué se enganchan? ¿Por qué es tan fácil hoy la droga, el alcohol, la prostitución, la fornicación, la inmoralidad sexual? ¿Por qué? Porque hay un vacío muy grande. Y el diablo mete ficha ahí, porque hay un vacío existencial. Porque los jóvenes, los niños, los adolescentes, los grandes necesitan que Cristo se les sea predicado y conocerlo a Él y encontrar en Él el perdón de pecados y el sentido para la vida.
Y esa es nuestra responsabilidad, como la iglesia primitiva. Como conclusión, la iglesia, cada cristiano encontrará la vida plena en la medida que cumpla con lo que está en el corazón del Señor. Que el Evangelio sea predicado a todas las personas de todos los lugares. Y se puede predicar en cualquier momento. ¿Sabe lo que nos falta a veces? Tener la conciencia y la intencionalidad. Y se puede predicar en cualquier lugar, ¿o no? Se puede predicar. Cuando nosotros empezamos la obra acá en un galpón, yo trabajaba en una obra social y venía ascendiendo. Venía bien mirado, era joven, venía bien mirado por el gerente general y qué sé yo. Y un día empezamos acá a mover de Dios que hubo en todo el país. Yo dejé el trabajo, una cosa, recién casado con mi esposa, 6 meses casado tendríamos, para dedicarme a la obra. Nadie me ofreció, iba a vivir por fe, dije, que Dios provea. Vinieron en ese trabajo, eran varios que trabajaban, como 150 hombres en ese momento, eran todos varones. Creo que poquitos no les pude predicar. Todos los años que estuve trabajando les prediqué a todos, hasta los jefes, que a veces me venían a pedir consejo sin estar casado, de cuestiones de matrimoniales porque sabían que yo tenía al Señor. Y cuando empezamos acá y vine al galpón, vinieron 2 compañeros a ver cómo este loco dejó un trabajo que estaba muy bien para vivir, no sé, en base a qué, a un galponcito ahí con tablones. Se puede predicar. Era jefe de ventas en una empresa y yo le había predicado al dueño, al empresario que era judío. Y un día dice, están mal las ventas, tenemos que subir las ventas, ¿qué hacemos? Y a mí se prendió la lamparita. Y le digo, mira, capaz que vamos a hacer algunas charlas motivacionales. Dale, vos, sí, vos. Como él sabía que yo era cristiano, era pastor, dale, pum, pum. Entonces juntamos todos los lunes durante muchos meses reunión de venta. Venían todos los vendedores. Y tuve alrededor de 20 personas. Yo no iba con la Biblia, no eran hermanos, porque no eran hermanos. No es que uno tiene que ir, sacarse ese formato. Yo contaba historias de la Biblia. Arrancaba la reunión y decimos, vamos a tener una charla, era para inspirarlos a ellos a la venta. Pero yo les predicaba el Evangelio, entonces les contaba una historia de alguien que se encontraba con Jesús y le hablaba de los beneficios de encontrarse con Jesús. Y durante varios meses tenía todos los lunes 20 personas y entre ellos estaba este hombre, el dueño de la empresa, escuchando el Evangelio. ¿Se puede predicar o no? Una vez un vendedor, la hija vivía en Lugano, agarró un crucifijo con un rosario en la calle, lo metió dentro de la casa, estaba trabajado, significa que tenía algún contacto con fuerzas diabólicas, y cuando la nena metió eso adentro de la casa, se caían todos, se desmayaban, había toda una cosa. El dueño me llama a mí y me dice, vos que estás con eso, estás con Dios, no, vamos, un hombre recupado, un hombre millonario, ¿no te animás? Vamos juntos a visitarlo, a este muchacho, a ver si podemos, ¿se puede hacer algo? Me dice, sí, me contó, sí se puede hacer. Vamos en el nombre de Jesús y se puede hacer. Y un sábado a la mañana, un hombre recontra ocupado que se iba al country los sábados, nos encontramos en Capital y nos fuimos juntos. Y escuchó otra vez, yo no le voy a poder decir a Dios que no escuchó, pero el Evangelio lo escuchó varias veces. Y participó de cuando yo les prediqué a toda la familia, los hice renunciar en el nombre de Jesús y reprendí sobre ellos para liberarlos, quedaron todos libres. Y este hombre ahí al lado, creo que no terminó de entender, porque si no se tenía que haber entregado al Señor. Pero se predicó, se puede predicar. Jugando al fútbol, las veces, ¿saben por qué lo cuento? Porque si no parece que estoy hablando de otros. Quiero hablar de mi vida. Le he predicado cuando he jugado al fútbol. Los primeros años de nuestra iglesia le hemos predicado un montón y ganamos un montón de muchachos jugando al fútbol, hablándoles del Señor. Hoy en la actualidad siempre lo cuento, yo llevo Nuevos Testamentos, porque hay que ser intencional. Si no, yo salgo de acá, vengo el otro domingo, ¿predicó hermano alguno? Uy, me olvidé, no, lo que pasa, que las papas aumentaron, estoy preocupado por Ucrania y Rusia, estoy preocupado por Mongolia y no hago nada. Intencionalidad.
Yo llevo Nuevo Testamento y voy en la ruta donde voy, en la estación de servicio, voy a comer un choripán y ya tengo hasta lo que le voy a decir. Le doy un Nuevo Testamento, mirá, te quiero dar esto. A los policías, ¿sabes a cuántos policías le hemos predicado? Mirá, te piden la documentación, digo, ¿te puedo dar un regalo? Le digo y se quedan. Un policía lo que menos espera un regalo. Le digo, este libro habla de Jesús, cambió mi vida. Yo te recomiendo que lo leas y que busques a Jesús. Está lleno de oportunidades, lleno, pero depende de nosotros de estar. Marce contaba el otro día, Pastor Marcelo contaba que va al colectivo y le predica, le pide un tiempito al colectivo y le predica a los que van ahí. Hermanos, para eso estamos acá. No estamos. Es mentira, es un engaño. Ministerio, apláudanlo. Oh, ¿qué ministerio? El ministerio nuestro es que la gente se convierta al Señor. Después lo que hacemos es enseñarles cosas. Y algunos tenemos que ocupar algún ministerio que dice la Biblia para tener un orden en la iglesia, para que algunos que estén más preparados enseñen a otros. Es eso. Pero en la iglesia del Señor no hay mano santa, no hay superhombre ni supermujer. Somos todos los que formamos parte de la iglesia del Señor, hombres y mujeres rescatados por ese maravilloso Jesús. Y a todos alguien nos habló. Y lo último que digo, esta mujer que nombré, Elsa Müller, la que le predicó a mi familia y nos ganó para el Señor un día, el pastor que estaba allá, dijo, a ver, vamos a ver los que evangelizaron, a cuántos evangelizaron acá en la iglesia. Entonces todos la viéramos a ella, ¿no? Yo aprendí mucho de ella, de evangelizar. Por eso enseguida me puse a predicarle a otros. Pero dicen, a ver, él dijo, vamos a pedirle a Elsa Müller que se ponga de pie y a ver, pónganse de pie todos los que ella les predicó, los ganó acá para el Señor. Media iglesia se levantó, nos paramos todos. Súper evangelista, le predicaba a todo el mundo. Y había otros que hacía no sé cuántos años estaban en la iglesia, eran líderes, famosos diáconos ahí, que no le predicaban a nadie. Miren la confusión. Una vez nos convertimos justo en la iglesia año 79, grupo de jóvenes. Y Dios puso una pasión, recién varios nos bautizamos todos juntos, y algún adulto, pero éramos la mayoría jóvenes. Íbamos a predicar la semana uno, yo hice contacto con alguno y le hablé, quiere que vayamos, íbamos a la casa de uno, al negocio de otro, así andábamos. Y un día íbamos de Lomas a la iglesia, esta bautista, y teníamos tratados, y entonces empezamos a hablarle a la gente en el colectivo, y le empezamos a hablar del Señor y a dar tratados. Y el chofer subió la música, a propósito, para que no escucharan lo que decíamos. Y alguien se burló por ahí, y había ahí una diaconisa. ¿Vieron? Diaconisas esas de antigüedad, dice, cara de jamás una sonrisa. Son los que pierden el espíritu, los que se creen que todo es legalismo, no sé, que tienen cosas no sanadas. Estaba así, yo en un momento la alcanzo a ver y nos saludó, de nuestra iglesia, la que nos tenía que enseñar a nosotros, con una cara de vinagre, con tetera, así, claro. Y dentro del grupo había una chica que ya hacía más tiempo que yo que estaba. Con ella un poco lideramos este grupito, yo era nuevito, y ella hacía más tiempo que estaba. Después me entero que la llamaron y la retaron. Y le dijeron, ¿cómo menosprecian el nombre del Señor? Mirá, el colectivo le subió el volumen y la gente se reía. Pero obvio, si predicás el mensaje, algunos se van a burlar, otros van a hacer ruido, pero otros van a escuchar y van a conocer a Jesús. Y yo me quedó eso. Nos llamaron la atención por predicar. Hermanos, prediquemos en tiempo y fuera de tiempo, siempre. Para eso estás. ¿No sabes para qué estás en la vida? Una de las cosas es para dar gloria a Dios y alabarlo. Y la otra es para formar parte de esa gran nube de testigos, de lucecitas en nuestro país, en todas partes del mundo, que están listos para decirles a otro, mirá, tengo una gran noticia. Conocí al ser más especial, al único que te puede dar salvación y te puede dar la eternidad y cambiar tu vida, se llama Jesús. Para eso estamos, hermanos. Y esta va a ser la prioridad. Y quiero desafiarnos a todos, a que empecemos a hablar en los grupos de hogar, los líderes de hogar. Uno de los motivos es empezar ya a hacer listas de los hermanos, quizá la primera reunión que tengan, es, a ver,
¿Quién querés que se convierta en tu familia, amigo, vecino? Hacer listas en cada grupo de hogar y orar por ellos y ver de qué manera se puede ir a visitarlos y después que se conviertan y después ingresarlos al grupo de hogar para seguir enseñándoles, traerlos a las reuniones. No es que traigan gente acá, es llevar gente a Cristo, pero digo, después traerlo, usar cualquier excusa para que la gente conozca al Señor. Para eso estamos, para eso estamos. ¿Cuándo dicen amén de corazón? Para eso está la iglesia, para iluminar. ¿Se dan cuenta? Obvio, uno mira las noticias, no me digas que uno mira las noticias y decís, no te corre una cosita por dentro, upa, la pandemia, estos rusos que en un momento tiran una bomba de más y se arma la Tercera Guerra Mundial. No estamos terremoto, de incendio, no estamos en un tiempo muy cercano a lo que el Señor nos advirtió. Entonces es un tiempo de urgencias, no es un tiempo para relax. No es un tiempo para estar distraído y no es un tiempo para estar fuera del plan de Dios. Quiero animarlos, queremos animarlos con los pastores, los obreros, animarlos a todos a que esta sea nuestra prioridad en este tiempo. Salgamos a buscar la gente, los jóvenes, los adolescentes, hacer actividades para ir a buscar a la gente. No sé si la gente tiene que venir acá, ir a buscarlos, todos. La reunión de matrimonios, después Marce dará el anuncio. Qué buena oportunidad para invitar matrimonios que no conocen al Señor. ¿Cuántos matrimonios en crisis? Invitarlos, venir a la reunión de matrimonio que vamos a hablar de algo importante que puede cambiar la vida de tu matrimonio también, porque necesitan conocer a Jesús. Este tiempo es la prioridad que está en el corazón de Dios. Late el corazón de Dios, así como latió por nosotros, late por los demás. ¿Qué les parece? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a predicar el Evangelio? Lo puedes hacer en cualquier lugar y a quien sea. Y si vas con convicción y tu propia experiencia, la gente percibe que estamos diciendo algo muy importante, lo percibe. Prediquemos, prediquemos. Si no lo estuviste haciendo, y si no lo hiciste porque estás haciendo las cosas mal con tu vida, corregí tu vida. Si te da vergüenza predicar porque no estás haciendo las cosas como tenés que hacer, acomoda tus cosas. Acomoda tus cosas con Dios y predica. Hablar a la gente del Señor. La gente está esperando. Mucha gente va a conocer al Señor en este tiempo en nuestro país. Va a venir un fuerte mover de Dios. Que nos encuentre a todos ahí listos, atentos, y podamos ver a tantas personas que queremos, familiares, compañeros de estudio, trabajo, vecinos, que nos gustaría que conozcan al Señor, que los podamos ver alabando a Dios con nosotros. ¿No es maravilloso esto? ¿Oramos al Señor? Señor, muchas gracias porque alguien un día nos predicó. Gracias por esas personas que insistieron, que oraron por nosotros, que nos hablaron, que nos tuvieron paciencia y un día pudimos conocerte. Señor, qué maravilloso. Te damos gracias todos por esas personas, esos hermanos y hermanas que nos predicaron. Algunos hoy están acá, están en otros lugares, algunos están en tu presencia y te damos muchísimas gracias por sus vidas. Realmente han sido instrumentos tuyos para bendecirnos, para poder encontrarnos con vos. Pero Señor, nosotros también queremos ser instrumentos para otros. Por eso te pedimos acá con todos los hermanos que nos ayudes para salir a tiempo y a destiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier persona, a poder predicarles las buenas noticias de que Jesucristo está cerca, que el reino de Dios se ha acercado. Ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo para poder hablar con compasión, con sabiduría espiritual, con discernimiento espiritual. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén.